Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrevista sobre el carácter fluido de los acontecimientos que hemos tenido en Panamá en los últimos 26 días, un conjunto de protestas donde el contrato minero ha sido el centro de estas movilizaciones. La tarde de este jueves, el presidente Laurentino Cortizo Cohen se ha dirigido al país y ha hecho un pronunciamiento respecto a las importancias de temas como el Estado de Derecho, el pago que acaba de hacer la minera Panamá y, bueno, también el problema de las sanciones que pueden aplicarse a quienes hayan, al margen de las protestas, cometido actos ilegales. Nosotros vamos a conversar esta mañana, tenemos como invitado al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, a don Rubén Castillo. Muy bien, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar así. El presidente ha conversado con el país en la tarde de ayer, ha planteado una posición inicial de defensa del Estado de Derecho, pero las protestas se mantienen. ¿Cómo ve esto? Bueno, yo creo que fue un mensaje adecuado por parte del presidente cuando habla de la vigencia del Estado de Derecho. La gente esperaba que el presidente se dirigiera en esos términos. El tema de la judicialización de todos aquellos que han incurrido en actos de violencia, en actos de destrucción de bienes públicos y privados. Pero hay una diferencia ahí entre los que han incurrido en actos ilegales y los que han hecho la protesta cívica, ¿cierto? No, definitivamente. O sea, la democracia vive de la participación ciudadana y la protesta cívica, las manifestaciones pacíficas son bienvenidas y deben ser hasta estimuladas en un Estado de Derecho. Entonces esa distinción es fundamental, pero todo aquel que trate de destruir al país, destruir bienes públicos y privados y destruir las instituciones de la democracia debe recibir el rigor de las normas jurídicas que corresponden. Con su intervención de ayer, el presidente Cortizo avala, ratifica y se mantiene en una posición de defensa de la institucionalidad, de respeto a la Constitución. No, asimismo, hay quienes plantean que por lo menos si deroga la ley 406, en 3 días tenemos resuelto eso. Hay una contradicción entre la institucionalidad y la premura de alguna gente. ¿Usted cómo evalúa esto? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Yo creo que hay bastante unidad de criterios en la sociedad en el sentido de esperar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso sí, la Corte Suprema debe actuar dentro de los contornos de la legalidad, de los procedimientos y de lo que establece la Constitución de la República de Panamá. Emitir un fallo sin presiones, ajustado a derecho y eso sí, en esa circunstancia lo más pronto que se pueda dar. Hay otros que dicen que hay que derogar la ley. Yo considero que no es la alternativa correcta, que debemos tener tranquilidad y esperar el fallo de la Corte Suprema. Creo que también debemos plantear que debe haber el mantenimiento del hilo constitucional, porque hay gente que está planteando cosas al margen de la Constitución. Si el presidente dice que tiene que cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, bueno, eso es una obviedad, lo tiene que cumplir, es bueno que lo ratifique y la sociedad también tiene que cumplir y aceptar lo que dictamine la Corte Suprema. Pero hay algo que a mí me preocupa, don Rubén. Mucha gente cuando habla del fallo de la Corte casi que da por sentado que va a ser inconstitucional, considerando el antecedente del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración. ¿Qué pasa si el fallo es constitucional? Bueno, hay un tema, ¿no?, que es la independencia de un órgano del Estado, que debe fallar de forma transparente, equilibrada y apegándose estrictamente a la ley. Existe esa posibilidad, obviamente, que el fallo diga que el contrato es constitucional. Nosotros tenemos que tener confianza en las instituciones, aceptar lo que dictamine la Corte Suprema de Justicia y esperar que ese resultado sea consecuencia de un análisis riguroso de lo que señala la ley. Yo creo que si nosotros establecemos un parámetro en el cual solamente es aceptable una decisión, estamos equivocándonos, porque entonces a futuro vamos a establecer un precedente peligroso de que a través de la presión la Corte o el órgano judicial debe fallar de una u otra manera y ahí se pierde
la estructura misma del Estado de Derecho. Dicho de esta manera, hombre, si hay casi un criterio unánime de esperar, ¿verdad?, el fallo de la Corte, ¿existe algún tipo de justificación para que se mantengan todas estas protestas y todos estos bloqueos de calle que hemos tenido hasta en los últimos 26 días? En ninguna circunstancia existe la justificación para el cierre de las calles. Esa no es una protesta democrática, tiene consecuencias tremendas en la convivencia ciudadana. A mí me perturba cuando escucho que hay 160,000 citas médicas perdidas, hay estimaciones de personas que han fallecido por no tener la asistencia médica a tiempo, hay una afectación emocional de la sociedad panameña, hay un tema que también me preocupa hacia el futuro, que es el tema de la educación, esta suerte de hiperhuelgas y paros que afectan todos los años, son 2 o 3 huelgas. Y eso afecta la conexión de nuestros jóvenes con el futuro. Vivimos en un mundo de cambios tecnológicos, de innovación, que son constantes y más constantes que en cualquier época de nuestra historia, y nuestros estudiantes se están quedando rezagados. Al contrario, lo que debemos hacer es estudiar más, prepararlos mejor, porque Panamá es un país con muchas oportunidades y ellos tendrán la opción de desarrollar modelos diferentes siempre y cuando estén preparados. Don Rubén, al calor de toda esta situación se han planteado algunas consignas casi inamovibles, ¿verdad? Y a mí siempre me preocupa que el debate se genere en un marco anárquico porque cuando se llega a la anarquía la razón pierde espacio. Hay quienes dicen, bueno, Panamá es mejor sin minería. Y una de las informaciones que nosotros hemos manejado durante mucho tiempo es la presencia de petróleo en Panamá, ¿no? Si nosotros negamos ahora la posibilidad de que el país incurra en esta actividad, vaya a esta actividad, ¿qué va a pasar a futuro o qué cree usted que puede pasar a futuro en caso de que el país tenga otro tipo de recursos minerales? Bueno, hay un tema fundamental que es el análisis de las oportunidades. Panamá es un país que tiene recursos importantes, por ejemplo, tiene yacimientos importantes de cobre. Y el cobre es un elemento fundamental para la transformación energética, para generar, por ejemplo, vehículos eléctricos. Es el oro del futuro. Es el oro del futuro, así está definido. Si hay petróleo, que también se ha dicho lo mismo, entonces tendríamos una estructura que nos permitiría el desarrollo social del país en temas de salud, educación y demás. Sin embargo, hay una realidad que podría definirse como la licencia social. Si la gente al final rechaza este tipo de actividad, sería muy difícil avanzar en una matriz económica que implique utilizar o explotar estos recursos. Para explicar mejor el asunto se necesita un ambiente en el cual impere la racionalidad. Más sereno. Que podamos señalar que existen tecnologías que hacen que se mitigue cualquier efecto nocivo en términos ambientales. Pero qué duda cabe, si tenemos una convicción democrática, si la mayoría de las personas no acepta esto, entonces no podríamos explotar esos recursos. Fíjense lo siguiente, nosotros decíamos como Consejo Nacional de la Empresa Privada que ese era el debate importante que debíamos hacer. El minería sí o minería no, con todos los elementos racionales y lógicos y con la demostración de otros países en cuanto a la explotación de sus recursos y además con un plan de desarrollo que permita que esos recursos impacten en la vida social. ¿No cree usted que sería sociedad oportuno abordar este tema, por ejemplo, como se abordó el tema del canal de Panamá a finales del siglo XX, a través de un título constitucional que defina el papel del Estado y el papel de las distintas fuerzas en esta explotación de recursos? Bueno, es que hay una realidad. En el mundo de hoy, en nuestra legislación, la minería es una actividad legal. De hecho, cuando hay minería ilegal, sí hay una perturbación, una afectación sensible del ecosistema. Ese es el gran debate que debemos hacer, liberándolo de motivaciones ideológicas o políticas, sino centrándonos en el destino del país. Vuelvo e insisto, yo creo que ese debate no puede implicar temas emocionales o preconceptos, debe implicar pensar en el destino
de nuestro país. Obviamente habrá regiones que tienen vocaciones turísticas, por ejemplo, claro, donde no cabe la actividad minera. Pero debo ser justo, es un debate que hay que hacer y si la mayoría señala que no es posible avanzar por esa vía, entonces tendremos que tomar la decisión de omitir el desarrollo de la minería. Fíjense que ya hay una ley que señala que no se emitirán más concesiones y que no se van a renovar las concesiones y las leyes se tienen que respetar. Claro. Don Rubén, hombre, este ha sido un quinquenio muy difícil, ¿eh? Sí. Muy difícil. Y precisamente a tenor de la pandemia, la economía panameña se vio muy afectada, pero en el último año y medio, Panamá vino prácticamente en un desarrollo, en un ascenso, ¿verdad?, en la renovación de su propia economía. Se ha hablado de un crecimiento de casi un 6.5%. El CONEP es rector prácticamente en la economía del país. ¿Cuánto afecta la situación actual, ¿verdad?, a ese desarrollo económico, a ese ascenso en el que venía? Bueno, afecta mucho porque nosotros tenemos una situación acumulada de afectaciones, valga la redundancia, que venía desde la pandemia. Y ahora que la economía estaba carburando, ahora que sectores importantes como el turismo estaban asumiendo un rol importante, ahora que el comercio, por ejemplo, en este último trimestre podía revitalizarse, como es normal en esta época, recibimos esta situación de protestas violentas que nuevamente la separo de las manifestaciones pacíficas que son normales en todo país democrático. Claro, vamos a tener una reducción de nuestro crecimiento, ponemos en peligro nuestro grado de inversión. El tema del empleo, tenemos que luchar para combatir el desempleo y la informalidad y esta situación no ayuda a ese objetivo que debe ser un objetivo nacional. Esta inestabilidad también genera falta de confianza para atraer inversiones. Claro. Me preocupa cuando hay empresas que habían puesto su mirada en Panamá por nuestras ventajas comparativas y hoy dicen, mientras esta situación no se aclare, yo voy a detener las inversiones que tenían previstas. Aguantar su atraco bueno, la línea era United, que dice vamos a cancelar los vuelos provisionalmente, claro. Y eso genera una onda expansiva, una mala onda expansiva. Claro. Y yo debo decir, Panamá es un país con mucho futuro, con muchas potencialidades, no lo arruinemos con prácticas que al final destruyen la posibilidad del progreso. Hay gente que hace malos cálculos porque piensa que cualquier tipo de actividad, de presión violenta afecta al gobierno específicamente, y no es así, afecta al país. Claro. En el 2024 tendremos elecciones, el gobierno que venga de cualquier signo va a tener que administrar una realidad que puede ser muy volátil si no actuamos con sentido de país. En ese mismo contexto, ¿qué tiene usted que decirle? Porque de este lado está el gobierno, de este lado está la gente que protesta, pero en el centro hay una gran masa de panameños preocupados por esta situación. ¿Qué tiene usted que decirle a los mismos? Hay varias cosas, ¿no? Le hemos dicho al gobierno que hay que hacer rectificaciones. A nivel de administración pública hay que hacer algunos cambios para desburocratizar, simplificar trámites. Debemos gestionar la transparencia en la administración pública, eso es fundamental. Y establecer un nuevo paradigma de gobernanza que implique que el gobierno sea mucho más efectivo. Pero cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de construcción de un auténtico Estado de Derecho que se vaya mejorando, que se vaya refinando, nosotros requerimos que existan esenciales mínimos en los cuales estemos de acuerdo. Está el tema de la salud, está el tema de la educación, está el tema de servicios básicos, está el tema de que el Estado se convierta en un facilitador de la inversión para abatir el desempleo y la informalidad. En esos temas hay que ponerse de acuerdo con espíritu de país. Si nosotros establecemos un parámetro de lucha permanente, de agitación, ese no es el espíritu del panameño. El espíritu del panameño es el entendimiento, claro. Buscar fórmulas que nos permitan avanzar y construir progreso. Claro, a mí me llama la atención cuando en esta coyuntura, por ejemplo, llega una manifestación a la presidencia y dice no me interesa conversar
con las autoridades. O sea, eso me llama la atención. Pero también a mí me llama la atención, don Rubén, una especie como de odio instalado en la actitud, ¿no? O sea, yo puedo pensar que el descontento puede ser inherente a una serie de situaciones que se han dado en los últimos años, la ausencia de políticas públicas hace una década, etcétera, etcétera. Pero yo percibo que más que una discusión política hay como una decisión, hombre, emocional, de decirle a la gente, no por aquí, por esto, no importa lo que venga, no importa el futuro, las perspectivas que tenga esto. Bueno, hay gente que quiere instalar, en vez de el espíritu de concordia, las diferencias, atizar las diferencias y la confrontación. Ese no es el método para salir de una crisis en democracia. En democracia debe haber un parámetro de entendimiento en función de las necesidades del país. Y sabemos y estamos conscientes que a veces las mesas de diálogo no dan el resultado que debían dar, pero debemos insistir siempre en el diálogo porque esa es la característica esencial del ser humano. Donde no nos comuniquemos, entonces va a imperar la anarquía, el caos y la violencia. Nosotros debemos insistir en esas vías, en esas fórmulas de comunicación que son inherentes a nuestra condición humana. Y por eso la empresa privada, por ejemplo, ha lanzado la iniciativa Liberemos Panamá en el sentido de que se pueda trabajar, de que no haya calles cerradas. Y también hemos insistido en que debemos buscar un nuevo paradigma de gobernanza y de entendimiento entre todos los panameños. El gobierno ha tomado la ruta institucional, la defensa de la Constitución. Hay en la sociedad panameña un criterio favorable, como usted lo acaba de señalar, a venirse a acuerdo. ¿Qué va a pasar si pese a todo esto se mantienen los cierres y se mantiene la actitud de confrontación? Bueno, la ciudadanía tendrá que sacar sus propias conclusiones y entonces tenemos que hacer una presión mucho más intensa para que se garanticen nuestras libertades. El derecho al libre tránsito no solamente está garantizado en la Constitución, es un derecho humano. Pero es que bloquear una calle es un acto violento. Es un acto violento, sin lugar a duda. Hemos dicho anteriormente que entendemos cuando se da un bloqueo por situaciones que tienen que ver, falta de agua y demás, que la gestión pública debe ser más efectiva, pero eso no demerita el hecho de que el acto violento no resuelve el problema de fondo. Es decir, yo no puedo resolver un problema generando otros problemas. Exacto. O sea, ¿cuál es el tema? Destruir la matriz económica de Panamá y sobre eso montar un proyecto sobre la base de criterios que ya resultaron ser fallidos. Resulta absurdo que un sector le imponga al otro su punto de vista sobre la base de evitar o eliminar que pueda desarrollar sus actividades. La democracia da las vías para hacer valer un punto de vista. Si queremos un país diferente, escojamos mejor en las elecciones y esperemos que esas elecciones, como siempre lo han sido a lo largo de estos años, sean puras y transparentes y al final hagamos que nuestros gobernantes realicen la labor adecuadamente a través de una ciudadanía activa. La ciudadanía activa no necesariamente se transmite o únicamente a través de manifestaciones públicas, sino a través de planteamientos concretos que se hagan a lo largo de todo el periodo presidencial, como existe en otros países, grupos de presión que hablan con sus diputados, que hablan con sus legisladores, hay una correa de transmisión permanente. Nosotros también somos responsables de que la democracia sea vigorosa. ¿Hace falta madurez en el electorado panameño? Hace falta madurez en toda la actividad política. Tenemos que lograr que todos estemos en la página del país y no en la página de intereses subalternos. Si nosotros logramos participar en forma efectiva en la democracia, los cambios se van a dar paulatinamente y se van a dar porque la gente va a ser consciente de que su futuro está en sus manos. Nosotros no podemos votar e irnos hacia la casa. Tenemos que estar pendientes de la gestión pública, hablar con nuestros representantes y establecer un parámetro diferente de participación. Si nosotros somos reactivos, entonces la democracia se nos puede escapar y las personas que tienen la actitud violenta se van a apoderar de nuestros derechos y eso no tiene sentido si queremos mejorar la democracia y no destruirla. Última pregunta, don Rubén. Alguna gente ha estado acostumbrada siempre a que la defensa del Estado se ejerza mediante a determinadas acciones represivas.
el gobierno del presidente Cortizo ha mostrado una tolerancia que para algunos es satisfactoria y para otros no. ¿Cómo evalúa usted esta conducta? Bueno, el gobierno tiene facultades y obligaciones que debe cumplir. Yo no le puedo decir al gobierno cómo las debe cumplir, pero las debe cumplir porque debo decir que en los últimos días ha habido una sensación de falta de presencia de las autoridades. Nosotros cuando nos reunimos con el presidente le dijimos tiene que comunicarse más con la sociedad porque usted es el presidente de la República. Hay un problema de comunicación. Hay un problema grave de comunicación, igual que el del ministro de Seguridad. En los primeros compases de las protestas, cuando había situaciones violentas, había zozobra e incertidumbre en la sociedad. Hay un gobierno que debe actuar y debe comunicarse en forma permanente. Y hay un tema, el Estado debe garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Si se pierde la presencia del Estado, entonces se instala la anarquía y el caos y eso no lo queremos. Se crea incertidumbre. Se crea más incertidumbre. Muchas gracias, don Rubén. Ha sido Rubén Castillo, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, quien ha estado con nosotros en el día de hoy. Nos vemos.